Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por escuchar Podcast Industria 4.0, el podcast en el que os explico las últimas innovaciones vinculadas con la transformación digital en ámbitos como la industria, la agricultura, la ganadería, la salud o las Smart Cities. Hoy quiero dedicar este episodio a hablar de los Smart Ports o puertos inteligentes, porque disponer de plataformas logísticas adecuadas tiene un gran impacto en los negocios de cualquier empresa. Si os parece, comenzamos. A la hora de hablar de puertos inteligentes o Smart Ports, hay que precisar los diferentes matices de lo que significa el adjetivo inteligente en este contexto. Un puerto inteligente es algo más que la aplicación de nuevas tecnologías, especialmente sensórica y sistemas de análisis de datos orientados a satisfacer las demandas de los clientes y los usuarios. Un Smart Port tiene mucho que ver con la automatización de procesos utilizando sistemas y vehículos autónomos para el movimiento y la localización de mercancías. También tiene mucho que decir en lo que se refiere a la seguridad. Estamos hablando del lugar donde se almacenan y trasladan los bienes que fabricamos y, por tanto, la seguridad física y la ciberseguridad son elementos fundamentales y además están intrínsecamente unidos. Y un último aspecto, pero no por ello menos importante, es la implementación de nuevas tecnologías que permitan una gestión adecuada del consumo energético, así como una propicia gestión medioambiental. Hablamos de espacios en los que el tránsito de vehículos y barcos es muy importante y que son focos de generación de polución. Por tanto, es importante invertir e investigar en tecnologías y sistemas que puedan mitigar este impacto. Y es que, según datos del año 2019, más de un 80% de las mercancías comercializadas por todo el mundo se transportaron mediante barcos. Es quizás el último dato de referencia que tenemos en este sentido, porque todos sabemos que durante la pandemia del coronavirus, por diferentes circunstancias, el movimiento de barcos se redujo notablemente y volverán a sus orígenes, o al menos eso es lo que esperan los expertos. Al final, el objetivo de los puertos inteligentes es ofrecer una mayor rentabilidad a nivel comercial gracias a la optimización de los procesos y gestiones, permitiendo ofrecer productos y servicios económicos y de calidad. Si nos fijamos en las tecnologías que más van a impactar en los puertos inteligentes, podríamos hablar de la inteligencia artificial para implementar herramientas de previsión. En base a datos históricos de demanda y de producción de las empresas, es posible determinar en qué momento se puede registrar una mayor actividad portuaria y adecuar de esta manera los servicios que van a ser necesarios. A esta información se pueden añadir datos en tiempo real sobre, por ejemplo, el tiempo meteorológico, que puede hacer prever una mayor demanda de un determinado producto en un momento dado. Si se estima la llegada de un frente frío, es posible prever una demanda de productos relacionados con combatir las bajas temperaturas. Del mismo modo, conociendo datos sobre el tipo de importaciones y exportaciones en empresas de determinados países, podremos estimar un aumento o disminución de las operaciones comerciales con estas zonas. La inteligencia artificial también tiene su papel en todo lo que tiene que ver con herramientas de visión artificial. Visión artificial para el control de personas en el interior del recinto portuario de cara a evitar polizones en los buques, pero también para el control de trabajadores, de vehículos y detectar posibles anomalías y prevenir accidentes. Gracias a estas cámaras es posible contabilizar el número de camiones que entran y salen del puerto y, por tanto, gestionar de forma eficaz la afluencia de vehículos en las instalaciones, así como ofrecer una trazabilidad del momento en el que el contenedor ha entrado o salido del puerto. Ya no se trata solo de tener cámaras de vídeo controlando lo que ocurre, sino de que esas cámaras estén conectadas a sistemas de análisis con inteligencia artificial que ya existen, capaces de detectar anomalías sin la necesidad de que un operario humano esté revisando los monitores, y todo ello en tiempo real. Otro elemento vital en el funcionamiento de un Smart Port es la sensórica o el despliegue de dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, para la medición de diferentes parámetros. Estos sensores, conectados y ofreciendo datos en tiempo real, nos pueden alertar de un riesgo de incendio, acumulación de gases en un punto o de la existencia de varios vehículos operando en un entorno muy cercano, lo que puede provocar algún tipo de riesgo.
Los sensores, las balizas de posicionamiento y otro tipo de dispositivos vinculados con la geolocalización son muy útiles para tener controlado todo lo que ocurre en una gran superficie como un puerto. Ya se están implementando soluciones basadas en el seguimiento del tráfico dentro del puerto en tiempo real para gestionar los flujos de tráfico, evitar atascos y buscar fácilmente vehículos por todo el recinto. Es importante que en este tipo de infraestructuras de gran tamaño los diversos dispositivos puedan disponer de redes inalámbricas de comunicación. Se trata de fomentar la instalación de redes Wi-Fi propias, redes 4G, en un futuro 5G y en algunos casos LoRaWAN. Todo depende de las necesidades concretas, del diseño del puerto, de la cantidad de elementos metálicos existentes y de si estamos hablando de conectividad en exteriores o en interiores. Y ya que tenemos gran cantidad de dispositivos de IoT y sensores mandándonos información en tiempo real y algoritmos de inteligencia artificial trabajando para ofrecernos conclusiones y alertas, es importante implementar redes en la nube con baja latencia. Es aquí donde conceptos como Edge Computing o Fog Computing, centrados en el almacenamiento y el tratamiento de la información en entornos cercanos, tiene todo el sentido. Si los sistemas Cloud Computing se nos quedan lejanos en un aspecto espacial y temporal, la solución será desarrollar redes propias, cercanas y protegidas para transmitir, almacenar y analizar toda la información en tiempo real. Volviendo a la trazabilidad, también se está trabajando con proyectos pilotos relacionados con la integración de tecnologías como blockchain en la logística, la cadena de suministro y las operaciones comerciales entre los distintos actores del puerto. Por ejemplo, se habla de conectar las básculas de pesado de camiones con un sistema basado en tecnología blockchain que permita de manera inequívoca almacenar los datos de forma que puedan ser consultados por los distintos agentes. Los drones, definidos como aparatos voladores controlados a distancia, también comienzan a tener un gran impacto en los puertos. Un uso experimental es el del transporte de pequeñas cargas entre áreas del puerto. Otra opción, más común, es dotar a estos drones de lectores de etiquetas RFID de cara a localizar un contenedor o mercancía concreta. Por ejemplo, cuando llega a un contenedor se le coloca una etiqueta RFID vinculada con el tipo de carga que lleva. En un momento dado, el puerto puede albergar cientos o miles de contenedores y para encontrar uno en concreto, un operario tendría que ir leyendo las etiquetas RFID de estos contenedores una a una para localizarlo. Pues bien, un dron realizaría esta labor de una manera más rápida y eficiente desde el aire. Se emplearían, como decimos, para localizar cargas concretas en grandes superficies de almacenamiento. También se utilizan drones voladores dotados con cámaras hiperespectrales y rayos gamma capaces de detectar irregularidades a través de las paredes de metal de los contenedores, sean polizones o una carga no declarada. A todo esto hay que sumar los usos habituales de este tipo de aparatos para la supervisión de estructuras y en el caso de los puertos para comprobar el estado de los barcos, los edificios, las grúas, posibles fugas térmicas o vías de agua. Y otro tipo de drones, en este caso los marinos, están sirviendo para monitorizar la infraestructura portuaria que está bajo el mar. Estos aparatos tienen cámaras que detectan grietas o fisuras que puedan poner en peligro la integridad del puerto. Del mismo modo, estos drones acuáticos también se utilizan para la medición de diferentes parámetros del agua de cara a conocer su estado, posible contaminación o el origen de determinados vertidos. Todo ello sin olvidar la importancia del desarrollo de sistemas de visualización y monitorización de la información en tiempo real. La gran actividad existente en un puerto debe de ser controlada como si se tratase de una torre de control aérea. Los sensores, las balizas de localización y las cámaras con visión artificial pueden alertar ante situaciones potenciales de riesgo y es fundamental mostrar esa información de manera nítida y en tiempo real al responsable de operaciones. También los vehículos autónomos no tripulados para el transporte interno, en versiones más avanzadas que los actuales AGVs y AIVs, están sobre la mesa. Son vehículos que pueden transportar desde 300 kilos hasta 3 toneladas de peso. Se mueven mediante guías en el suelo, emisiones de radio o utilizando visión artificial como los vehículos autónomos. En algunos casos poseen sistemas de radar y escáneres traseros y delanteros capaces de detectar a las personas y pararse si es necesario. Por otra parte, podríamos hablar de los robots colaborativos para el manejo de cargas de menor tamaño o la generación de gemelos digitales de los puertos para prever cómo actuar en caso de emergencias o picos de demanda. Son también tendencias que se están pilotando en estos momentos, aunque su aplicación es muy escasa como para exponerlos como casos de éxito.
Como comentaba al principio, la ciberseguridad será también un elemento vital en los puertos inteligentes. Hoy en día, debido a la importante cantidad de bienes que se almacenan en los puertos y su gran valor de mercado, es fundamental supervisar todo lo que está ocurriendo en torno a esas mercancías, no solo físicamente, con medidas de seguridad tradicionales, sino preservando toda la información de los diferentes agentes involucrados en el intercambio comercial. La protección de datos es un aspecto muy importante en las actividades portuarias. Del mismo modo, es relevante proteger los elementos y dispositivos vinculados a los procesos de automatización, desde los sensores hasta los vehículos autónomos o grúas encargados del transporte de mercancías. Obviamente, otra vertiente de la seguridad apoyada en las nuevas tecnologías es la prevención de riesgos laborales y evitar las situaciones de emergencias gracias a la instalación de dispositivos y sensores capaces de enviar datos en tiempo real que antes hemos mencionado. Todo ello sin olvidar el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual para entrenar comportamientos o aprender el funcionamiento de una máquina concreta, como puede ser una grúa de carga o el método de desamarre de un barco, operaciones que requieren de cierto control, entrenamiento y no exentas de cierto riesgo físico. Así que las nuevas tecnologías también tienen un papel importante en las diferentes vertientes vinculadas con la seguridad en los puertos inteligentes. Y un aspecto muy importante que tiene que ver con el futuro de los puertos pasa por la sostenibilidad, la optimización energética y minimizar la polución. Se estima que el transporte marítimo es el responsable del 4% de la actual huella de carbono y el objetivo es reducir esta huella en un 40% en el año 2030 y hasta un 70% en el año 2050. Está claro que la mayor parte de esta contaminación procede de los buques y no de los puertos en sí, pero estos últimos tienen mucho que decir y con lo que ayudar. Hay puertos como el de Barcelona que ofrecen conexión a la red eléctrica a los buques amarrados, permitiendo que estos puedan parar los motores y dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Asimismo, se fomenta la instalación de paneles solares o plataformas eólicas en estas grandes superficies para generar al menos una parte del consumo energético. Hasta aquí este repaso a las tecnologías vinculadas con los puertos inteligentes o Smart Ports. Espero que os haya sido de interés y ya sabéis que estamos en www.podcastindustria40.com y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Os esperamos.